días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 17 de febrero del 2022. ¿Qué tenemos? Bueno, la noticia de alborozo para muchos, de extrañeza para otros. Está mezclado, ¿no? Realmente las interpretaciones, todo el mundo como que si quisiera sentirse regocijado, ¿verdad? Se eliminaron las restricciones, lo que no se ha eliminado es el COVID. Lo que no ha desaparecido es el COVID, ni el riesgo de que aparezca cualquier otra variante por ahí. Pero el presidente dio un discurso ayer a la nación, a 2 años de haberse cumplido todo esto, y anunció que se levantaban las restricciones que se habían establecido para fines de protección y de sanidad de la población y evitar que pues siguiéramos teniendo contagios y casos, decesos y fallecimientos y todo lo que ha implicado el COVID realmente como plaga para la humanidad, para nuestro país, para todo el mundo en realidad, para las familias, para las personas, cuántos amigos hemos perdido. Sin embargo, el presidente señalaba que todo quedaba entonces a responsabilidad individual, que nosotros cada uno debía tomar las decisiones que más correspondiese, manteniendo, venía para acá, pasé justamente por la OIM, donde hay un centro de vacunación totalmente vacío, creo que ya entonces ya hasta lo deben haber levantado, deshabilitado. En los carros que venían alrededor mío, en la avenida, veía a la gente con sus mascarillas, hasta donde quiera todo el mundo. Entonces, dice el presidente que después de esta larga batalla comenzamos a recuperar la libertad. Que el gobierno va a seguir invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse hasta completar el esquema de vacunación. Los artistas, cantantes, bares, restaurantes, todos en alborozo, los conciertos que vienen, que si J Balvin, que si Camila, que si yo quién, en el Estadio Olímpico, ya hicimos la Batalla de la Fe, ya hicimos el otro concierto aquel, que sé yo qué, creo que de Aventura, de Romeo, y después andaban los contagiados por un tubo, llegamos a tener 48% de contagios, y así es. Dice uno que tiene un espectáculo en el teatro, en el Palacio de los Deportes, que aunque tenían todos los requerimientos, ya es rumba abierta para baile. ¿Ves? Hay 3 en el Estadio Olímpico, más de 20 conciertos para este 2022. Esa gente está de pláceme porque billete, papeleta mató a menudo. Y la prensa hasta recoge el hecho trascendente, vamos a decir de una manera u otra, porque ahora somos nosotros los pioneros en cosas que uno ni sabe en la que se está metiendo, pensaría uno. Dice, la República Dominicana es el primer país en la zona, ¿verdad?, de Latinoamérica en eliminar todas las medidas del COVID, todas. Cuando Puerto Rico levantó las restricciones tenía 3% de positividad. Cuando nosotros cambiamos, que anunció para noviembre el ministro de Salud, que se rumba abierta para baile, donde empezaron a hacer los conciertos, y ese tipo teníamos como 15. Pero somos así, así somos, decía un programa de televisión una vez cuando yo estaba chico, que veía en la televisión, y que somos así, así somos. Primer país latinoamericano en eliminar las medidas contra el COVID. Usted puede decir que un récord Guinness, nos vamos a dar una medalla, una condecoración, ¿está bien lo que estamos haciendo? Dice el presidente que este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Yo no sé dónde está el éxito colectivo ni la meta conquistada, porque nosotros no tenemos ni siquiera el 70% de vacunados. Pero nosotros, en Noruega y en Dinamarca se eliminaron las restricciones. Parece que nosotros ahora somos nórdicos. En Francia van a abrir las discotecas que estaban cerradas a partir de marzo. Próximamente, en verano, ya primavera, arranca. No, todavía no, pero bueno. Y se van a quitar las restricciones, allá se les pide la tarjeta de vacunación y todo eso se va a quitar porque han caído las tasas de contagio, como ya lo hemos analizado acá. Han caído de manera sustancial aquí en todos los lugares
donde hay vacunados, porque hay una alta tasa de vacunación. Hay muchas personas que se han vacunado, por consiguiente, que es lo que se buscaba con la inmunidad de rebaño, tener 7 de cada 10 habitantes vacunados, implicaba que los 3 que no estén vacunados iban a estar diseminados entre esos 7 y obviamente no iban a encontrar cabida para seguir diseminando la peste, el virus, porque iba a tener personas vacunadas alrededor. Si los 3 los diseminas entre 7, ya verías cómo sería. Iba a tener siempre cada una de esas personas sin vacunar que pudiera contagiarse, no iba a seguir expandiéndolo, porque el vacunado se contagia menos, el efecto en el vacunado es mucho más benigno aún, y por suerte también la variante Omicron ha demostrado ser menos severa, más llevadera, y para los vacunados prácticamente asintomática. No es que no te dé, no es que no te contagies, pero asintomática. Entonces nosotros tenemos con una dosis como 6 millones de personas, una dosis y nada de lo mismo. Con 2 dosis tenemos como 5 millones. Pero le ha faltado, dice éxito colectivo el presidente, yo difiero, pero con 2 dosis, si te la pusiste la última hace 6 meses, ya para esta fecha, tu eficiencia, la eficacia de la inmunización, el potencial de inmunización de la vacuna ha caído. Hay estudios en universidades prestigiosas del mundo, estudios de técnicos especializados, de científicos, rigurosidad por ya la cantidad de personas y data que se dispone. No estamos como hace 2 años que estamos aprendiendo del COVID. Ya sabemos todo prácticamente del COVID, ya hay pastillas. Ya hay pastillas de Merck, hay pastillas de Pfizer, hay pastillas desde antes, que no son del mercado americano, de esas que fabrican por allá, por la India. Cuando a mí me dio, yo me tiré 92 pastillas de una Pirarvir, qué sé yo qué, que eran antivirales. O sea, es muy diferente la situación. Y tenemos, por suerte, lo que les decía, que la Omicron, que es la que ha desplazado la Delta, muy severa, se circunscribe a la parte superior del tracto respiratorio, del pecho para acá. Por eso es que se disemina tanto. Tú andas como moqueando, tú andas tosiendo, estornudando y andas regando tu peste por doquier. Pero no pasaba a los pulmones como hacía la anterior, que era la que generaba todos esos grandes problemas. Sí deja un sinnúmero de complicaciones y colaterales y ese tipo de daños que hay que irlos tratando con calma después, a posteriori, pero definitivamente que la mortalidad, que la letalidad no es elevada. Ciertamente ese nunca ha sido un tema. El tema ha sido cómo esta pandemia, cómo esta epidemia, cómo este virus desarticula los sistemas de salud y hace que los mismos colapsen por la cantidad de personas que se contagian y la alta tasa de hospitalización del mismo, 15%. De cada 100 personas en la variante original, luego en la Delta fue superior, ahora está totalmente lo contrario. En la variante original, el 85% de las personas lo pasaban ambulatorio, se curaban, bebiendo té y todos los shows y las cosas que se decían, y que aspirina, que limón, que jengibre, que vitamina D, que coge todas esas cosas. Todo eso ayudaba, no hay problema, porque es que el 15% era que iba a los hospitales. Entonces el problema estaba en que ese 15% no es nada cuando es una masa pequeña, pero cuando es una población, todo un universo que sacas el 15%, no hay hospital que aguante, no hay sistema hospitalario que resista. Por eso en Estados Unidos han muerto más de 800,000 personas del COVID. En Brasil como 500,000, en la India cuando agarró y suapió, cuando apareció la Delta, que fue allá que empezó, y en Sudáfrica, murieron como 600,000. Son poblaciones obviamente, pero en la China no ha sido tan así. Ahí lo agarran y los estrujan de una vez, cierran, controlan totalmente, cosa que aquí no se puede hacer. Y aquí hay tantas cosas que no se pueden hacer, que al final entonces lo que hacemos es que levantamos las restricciones. Si usted bueno, está en la prensa recogidas opiniones diversas, variadas.
hay un alborozo, como les decía, porque cualquiera se siente motivado. Ya estamos libres, no hay que usar mascarilla. Esa mascarilla a mí no me estaba molestando. Yo voy, cuando salgo del programa, paso por una repostería, me tomo como un pastelito, me tomo un café, hago llamadas, mando email, chequeo la prensa, hago muchas cosas. Y yo me siento en mi lado, si estoy dentro, y me quito mi mascarilla y me tranquilo ahí. Y la gente que entra con su mascarilla, ahí no hay problema, porque no hay esa acumulación, ya se quitó el 70% de aforo, entonces ahora cualquier restaurante puede tener un viaje de gente y todo el mundo al lado, el otro que está al lado te tose, el otro te respira encima, entonces ya estamos porque no hay COVID, hay COVID. Sigue habiendo COVID. ¿Qué veíamos ayer? 5 provincias con positividad por encima del 20%. Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, ¿quién más era? Moca, eran 5. Y la positividad diaria de ayer, 14. Les decía, cuando Puerto Rico quitó las restricciones, tenía 3% de positividad, después tuvieron que volverla a poner. Nosotros con 15 fue que levantamos y se hicieron los conciertos y todo el lío, y después vino enero con toda la secuela. Bueno, entonces continúo en el análisis. Entonces, la decisión del presidente, yo no sé, presumo que ha sido en base, hoy por ejemplo el Ministerio de Salud Pública informa que se hicieron 6,000 muestras ayer. Entonces, ¿qué? Vamos a seguir haciendo las muestras, las tomas. Vamos a seguir vacunando, dice el presidente, de manera voluntaria, que la gente vaya de manera voluntaria a vacunarse, pero si no han ido, van a ir. Ahora que se liberaron todas las medidas, ahora de que no hay ningún incentivo, ni una coacción para que vayan. Yo ahí, no sé, ahí yo me declaro incompetente. Pues tengo mi posición, por supuesto. Entonces ayer se realizaron 6,000 pruebas, hubo 400 contagios, la positividad de 10,31. La OMS recomienda, dice que ya estás en una situación de control cuando tienes una positividad por debajo de 5%. Hoy tenemos 10, ayer teníamos 14, tenemos 5 provincias por encima de 20. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la base real, científica, para haber tomado esa decisión? Yo, la verdad que no la comprendo. Solamente tenemos 2.500 casos, tenemos un 9% de ocupación de camas en los hospitales, 9%, pero yo le digo, eso es muy relativo, porque eso es en el país entero, y si usted se enferma en la ciudad capital y va a una clínica, por ejemplo, vamos a decir a Sedimá, a la Plaza de la Salud, a Hospitén, y usted tiene COVID, lo quieren hospitalizar, no hay privado, está todo lleno de gente, entonces eso es muy relativo. 9% de las 212 que están utilizadas, de las 2,000 y pico, 212 pacientes tenemos ahí en clínicas del país, supuestamente, ¿no es verdad? Tenemos 73 en cuidados intensivos para un 12% y un 10% en ventilación, 46 pacientes. Todo eso está más o menos bien, uno diría, pero resulta, Francia va a abrir, Dinamarca, Noruega, toman medidas, en Latinoamérica nadie ha tomado esas aperturas, sí, entonces hemos quitado. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. El sector entretenimiento aplaude las medidas, los médicos están, realmente ayer le preguntaban, porque ahí voy al tema entonces, yo no estoy en contra ni que uno ha venido usando las mascarillas de manera discreta, a discreción. Yo veo gente, me la pongo, yo voy por la calle, yo no me pongo mascarilla. Porque estoy al aire libre, no me pongo mascarilla. Pero si estoy en un sitio, me la pongo. Si me siento, estoy en mi área, no hay nadie pasándome por el lado, me quito mi mascarilla para comer, ¿no? Y para tomarme mi trago, para hacer lo que tenga que hacer. Eso está bien, todo lo hemos venido haciendo así. Pero vamos a entrar entonces a la esencia. La decisión, le digo, les repito, no sé, presumo que porque tenemos una baja tasa de positividad, pero si vemos la de ayer y la de hoy, estamos por encima de 10. No es la tasa que recomienda la OMS, por debajo de 5. Ese es un punto.
Lo otro es que le preguntan ayer al Gabinete de Salud, a los especialistas en virología, en infectología, SQ, el doctor Eladio, algo ahí, que no me acuerdo el apellido, que sobre eso que se estaba diciendo, si se iban a levantar, y ellos no sabían absolutamente nada. El presidente tiene una reunión con su gabinete y ampliado, ministros y directores generales, y se toca el tema de presupuesto, que vamos a ver en unos instantes, y luego si de un momento a otro anuncian que el presidente va a hablar esta noche. Ayer en la mañana salió esa noticia. El gabinete de salud, que supongo yo, porque el presidente es economista, tiene estudios de finanzas. Me parecía a mí, yo tengo estudios de economía, tengo estudios de finanzas, soy ingeniero, estamos ahí parecidos. Él estudió en el Loyola, mis hijos estudiaron en el Loyola, tenemos mucho parecido en eso, pero ninguno de los dos somos médicos, no hemos entrenado en esto básicamente en el día a día. Se supone que lo del gabinete de salud, los especialistas, los médicos, las opiniones de la OMS, de la OPS, las experiencias, es verdad que en Estados Unidos la CDC, el Disease Control de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades Contagiosas, ha establecido unos lineamientos y ha dejado en cierta medida los gobernadores de los estados están levantando restricciones, las mascarillas, esto y aquí, esto allá, pero vamos al punto. Nueva York tiene 98, veíamos 95% de vacunados. Nosotros nunca llegamos ni siquiera al 70 y levantamos las medidas con 60 y pico. Y por eso obviamente desincentivamos la vacunación. Y es el presidente que invita de manera voluntaria a la población. Es que tenemos que aprender de las experiencias. La gente no ha ido a vacunarse de manera voluntaria. Cuando se anunció que se iba a pedir la tarjeta de vacunación, la gente fue masivamente para ponerse la tercera dosis. Cuando se anunció que había que ponerse una tercera dosis, todavía en proceso de la segunda, la gente perdió el interés porque dijo, ¿cómo es esto? Esto como relajo, una dosis más, porque tampoco se ha hecho la campaña de comunicación, de motivación, de explicación, para educar a la población y que entiendan que si usted se puso una vacuna hace 6 meses, su segunda dosis, si se puso la primera y no se ha puesto nada, usted no tiene nada, ¿eh? Es como una novia en Nueva York, no tiene nada. Un terreno en los Guaricanos, como dice el refrán, no tiene nada, ninguna protección. Pero si se puso su segunda dosis, pero si pasaron 6 meses, ya esa segunda dosis, su eficacia, si era de 90, cayó a 50, 40, entonces usted está muy expuesto, se contagia de nuevo y habría que ver cómo está su organismo, su inmunización, su defensa para enfrentar ese nuevo embate. Entonces es un detalle, usted se está exponiendo y no hay necesidad teniendo una vacuna a la mano, gratis por demás, que es un gran trabajo del gobierno, un sacrificio importante. Vamos a ver cuánto se ha gastado ahora antes de salir del tema del discurso y de la pandemia. Entonces, ponemos las reglas. Hicimos un plan muy bello, muy bonito, los años, cómo se iba a vacunar, lo primero de 60 para allá, después de 60, los médicos, personal de salud, personal de turismo, que los militares, que los policías, etcétera. Todo muy bien, pero lo rompimos nosotros mismos cuando abrimos, antes de que tuviéramos el 70%, que era el objetivo del universo que se había pensado de 18 años en adelante. Entonces abrimos como si hubiéramos llegado ahí, no llegamos. Entonces, cuando estamos en la segunda dosis, anunciamos una tercera y las afluencias a los centros de vacunación hizo así, cayó. Cuando ponemos la restricción en diciembre, decimos que vamos a abrir, la gente no tiene incentivo para vacunarse. Si tú no le vas a pedir en los sitios y en los bares, ni va a hacer seguimiento, ni va a hacer aislamiento, nada. Entonces no se aplican las medidas que nosotros mismos ponemos para lograr el objetivo. Yo les decía, y usaba el término del zanahoria y el garrote. Ahora el presidente apela a la conciencia de la gente. ¿Cuándo en 2 años, cuándo la gente se ha ido a vacunar por conciencia? En los teteos. Usted no ve los teteos como la gente amanecía. Entonces yo entiendo que quizás el presidente ha dicho, bueno, como no podemos controlar, como hay un libertinaje tan grande, vamos a llamarlo de algún término, esto es abierto, nadie está pidiendo nada ya, ni en los restaurantes, ni en los bares, ni en los supermercados, ni en ningún sitio te están pidiendo tarjeta de vacunación. ¿Para qué vamos a seguir con esto? Eso es como tirar la toalla.
Tú dices, bueno, sí, en cierta medida, como tirar la toalla, ¿para qué voy a seguir nadando contra la corriente si la positividad ha bajado bastante? Y ciertamente ha bajado bastante. Y yo le decía a un amigo comunicador por la mañana, digo, tú acabas de llegar de China y tuviste los protocolos que se aplicaron para la Olimpiada ahora en China. Me dice, sí, pero es que allá hay medida. Entonces, aquí lo que pasa es que tomamos la medida porque no la podemos aplicar. ¿Pero por qué no la podemos aplicar? Porque es que no la podemos aplicar. Dijimos que íbamos a pedir el carnet de la tercera dosis. No explicamos por qué, no le hacemos una explicación real a la población para que entiendan que con 2 dosis, y si pasaron 6 meses, tu eficacia ha caído y es conveniente, como se le pone a los niños, un refuerzo. No, entonces vamos a pedirlo el día que se cumple la fecha, decimos que no, porque hay, ¿cómo era? ¿Cuánto era que habían? El 70% de la población no se había vacunado, la tercera dosis. 70 y pico. Era como 78, porque era un 21% de lo que nos habíamos puesto la tercera dosis. Entonces, ¿es porque hay un convencimiento de que esa es la línea o porque de la desidia, porque ¿cómo llamarlo? La dejadez de la población nos tumba el pulso? Explíqueme. Si sigue muriendo personas, se siguen contagiando, pocos, pero ni siquiera tenemos el 5% de positividad, que es el target, que es el objetivo que dicen para considerar que tienes un control, 5%, pero tenemos 10, tenemos 5 provincias que las veíamos ayer, Montecristi, Moca, Dajabón, Santiago Rodríguez, en la línea con positividad por encima del 20, casi hasta 30, Entonces yo digo, oigo a los doctores, bueno, entonces hay que sacar una lección de todo esto. El gobierno, entonces, no te pongas metas que no vas a poder cumplir. Seamos los más cautos en cuanto a eso, para no entonces tener que, bueno, pues entonces no hacemos nada con ponerlas y no cumplirlas y entonces tener que dejar que salga lo que agarre mi bon. Eso es lo que yo veo, porque entonces ni siquiera el gabinete de salud estaba al tanto. Si no estaba informado, no podemos saber si estaba a favor o no de esa medida, de dónde la saca el presidente, bajo qué data, bajo qué datos. ¿Son de salud los datos? ¿Son en función de la pandemia, de los contagios, o es una jugada de otra índole ya, que no tiene que ver con salud? Bueno, vamos a decir que puede ser, que también, no sé, porque si te digo, si el sector salud no conoce de esa medida que se iba a tomar, ¿qué vamos a hacer? ¿Que de dónde se saca? ¿Cómo se sacó? ...400 casos, positividad de 10.31, en el semanal va de 10.24. Entonces, es verdad que se ha gastado un dineral en estos 2 años, 205 mil millones en gastos directos. No sabemos los gastos indirectos. Y lo que usted gastó y todos los que nos contagiamos, ¿cuánto gastamos? A cada uno por lo mínimo 20,000 pesos se le iba en la manera contagio para enfrentarlo. Después lo que seguía, ya usted sabe, las secuelas. El gobierno 205.542 millones, un 4.4% del producto en gastos indirectos. En el presupuesto del 22 se contemplaron 586 millones. En este, y no tenemos pandemia. ¿Qué vamos a hacer con esos 586 millones si ya levantamos las restricciones? Y para el 20, 139,000 millones, un 3.1% del producto. Eso es algo así lo que necesitamos para cerrar el déficit fiscal. Un fondo de calamidad de 12,000 millones y para incentivar la labor humanitaria 6,600 millones. El gasto del 2020, que fue el año de la pandemia, fue de 158,605 millones de pesos. Es verdad, ha sido una carga para nuestro gobierno y para todos los gobiernos del mundo, pero por eso es que se
debieron privilegiar las medidas de prevención y contagio e incentivo a la población para que vaya por la dirección que usted como autoridad entiende es la apropiada, la vacunación. El distanciamiento, pero ya que hemos quitado las medidas, las mascarillas, el lavarse la mano, la educación, la sanidad. Entonces ya usted, dice el presidente, que es de manera individual que debemos protegernos. Yo creo que desde siempre eso ha sido así. Entonces, vamos a hacerle caso en cuanto a eso al presidente, porque hagámosle caso o no, sepa él o no, lo que esté consciente o no, al final el que se enferme es usted y no el presidente. Yo seguiré con mi mascarilla. Aquí está. Aquí está, mírela acá. Usted use la discreción. Si está en un lugar donde hay un molote, póngase su mascarilla. Si está al aire libre, normal. Si está gente que te hace confianza, porque usted no sabe aquel, cómo se comporta el otro, dónde está brincando, ¿verdad? Eso no se ve en la cara, a menos que le estornuden a usted ahí al lado. Usted se ponga chivo de una vez. Pero, nada, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos restricciones levantadas, vamos a hacer un uso prudente de las mismas. Ya entonces los bares podrán seguir hasta las 24 de la madrugada. Los conciertos en el Olímpico, en el estadio, en donde quiera, ya no tienen límite de aforo, de que el 70%, que embuste. Porque los juegos de pelota estaban repletos y es rebú armado, es que ponemos las restricciones. Entonces, el 21 ahora íbamos a pedir la tercera dosis de la vacuna. ¿Quién se vaya a vacunar ahora? ¿Para qué? Si ya no tenemos COVID, ya lo eliminamos por decreto. No necesariamente así, ni siquiera es la idea, ni siquiera es lo que ha dicho el presidente. Porque no es lo que se dice, en realidad es lo que se hace. ¿Qué es lo que se ha hecho? Levantar la decisión del Ministerio de Salud, del gabinete, de que se iba a pedir la tercera dosis en los lugares, que se amplió del 31 de enero, pero creo que era que se iba a pedir, como no se había vacunado nadie, un 30% no habíamos llegado, con la tercera dosis, dijo, bueno, no vamos a pelear ahora con esta gente, con la población, en lugar de cumplir con el papel. En los gobiernos no son cadenitas de oro para caerle bien a todo el mundo. Usted tiene que hacer decisiones de políticas que estén conscientes de que son mejores a largo plazo. Eso de diciembre, una metida de pata, abrimos y ahí vinieron todos los contagios, y que llegamos a tener 8,000 por día. Y positividad de 48, hubo días. ¿Necesidad de eso? No, no había. No había necesidad de eso. Pero bien, el presidente de alguna manera ha copiado lo que está pasando en otros lares, en otros lugares. Y como le digo, Francia va a eliminar las mascarillas ahora para marzo, en Alemania, Noruega, Dinamarca, países europeos. Ya nosotros aquí lo estamos haciendo. Tenemos la suerte, repito, recalco, de que tenemos a la Virgen de la Altagracia allí en Higüey, de que tenemos ya como 5 millones de personas vacunadas, aun sea con dos dosis, que algo lo ha protegido, y de que el Omicron es una variante mucho más leve que las otras, que la variante original que tuvimos cuando se apareció el COVID, y que la Delta también. Por consiguiente, por eso estamos viendo estos resultados. Por eso estamos viendo estos resultados, que al final del día han costado 205,000 millones de gastos directos al Estado dominicano, de los impuestos que pagamos nosotros, los dominicanos. Pero había que hacerlo definitivamente, y ya estamos, para no decir que rumba abierta para baile. Vamos a ver cómo nos va, hagamos un uso discreto, prudente, racional de esa libertad que nos han dado, porque aquí, la verdad sea dicha, no había ningún tipo de restricción. No había. Y en sentido real, si tú le vas y tú dices, bueno, pero si no estamos aplicando nada de las medidas y no la vamos a enforzar, no la vamos a empujar, pues vamos a abrirlo todo y que cada cual se defienda como pueda.
Hacemos una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.